Hemos estado hablando acerca de una serie de predicaciones que se llama Parenting 101 o Paternidad 101 y hemos estado aprendiendo qué es la paternidad. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que muchos de nosotros hemos estado sufriendo la paternidad en lugar de estar disfrutando la paternidad. Y la razón por la cual sufrimos la paternidad y no la gozamos es porque tal vez no hemos entendido qué es la paternidad. Y para entender qué es la paternidad, no tenemos que recordar qué fue lo que me enseñó mi mamá o mi papá o mis abuelitos, o las generaciones, o la cultura, o los diferentes países en donde has vivido. Tenemos que ir al manual del fabricante. Tenemos que entender qué es la paternidad desde el punto de vista de aquel que la creó. Si tú quieres saber para qué funciona una cosa, tienes que ir a la persona que lo inventó y que lo instituyó. Y en este caso es Dios. Dios instituyó la paternidad. Cuando tú y yo entendemos la paternidad desde el punto de vista de Dios, se quitan pesos de tus hombros, porque empiezas a darte cuenta que has estado cargando con responsabilidades que has creído que puedes llevar a cabo y que desafortunadamente te has encontrado en frustración y te has encontrado simplemente entendiendo o viendo que tú no puedes hacer lo que has deseado hacer como padre. En este caso, cambiar a tus hijos, moldear a tus hijos. Es difícil y la semana pasada aprendimos que tú y yo no podemos cambiar a nuestros hijos porque el problema de nuestros hijos es un problema del corazón. Y así hemos estado aprendiendo diferentes principios acerca de la paternidad. Hemos aprendido que nuestros hijos primeramente no son nuestros, que son de Dios. Hemos aprendido que tú y yo tenemos una función de padres como embajadores. Di conmigo, embajadores. Un embajador es aquella persona que hace aquello que le manda el gobierno que le ha otorgado la autoridad que ejerce. Esa es una embajada, eso es un embajador. Un embajador no puede hablar por sí mismo, no puede pensar por sí mismo. Él piensa de acuerdo al gobierno que representa. Él habla de acuerdo al gobierno que representa. Eso es lo que hace un embajador. Y Dios, de acuerdo a su palabra, hemos entendido que la paternidad es una institución que representa quién es Dios y que nos han dado, ¿verdad?, a nuestros hijos que le pertenecen a Dios para que entonces nosotros fungamos como esa herramienta en las manos de Dios para que seamos instrumento para que tus hijos sean transformados por Dios a través de tu vida cuando aplicas estos principios en ellos. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? Hemos aprendido esto. Yo hoy te quiero hablar de un principio que es muy importante. Uno de los problemas fundamentales en la vida de nuestros hijos es la autoridad. Yo hoy quiero hablarte de eso, la autoridad. Es por esto que, y este es el principio, enseñar y demostrar la belleza de estar bajo autoridad es uno de los fundamentos importantísimos al ejercitar una paternidad sólida. Si tú quieres demostrar o ejecutar una paternidad sólida, tienes que enseñar y demostrar la belleza de estar bajo autoridad. Ahora, cuando hablamos de autoridad, hoy en día, en el mundo que estamos viviendo, estamos viendo la autoridad siendo abusada. La autoridad siendo usada para el beneficio de una persona o de un gobierno o de una organización o de un sistema político. Estamos viendo hoy en el mundo personas que anhelan y pelean por la autoridad, y de hecho es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el mundo y que siempre hemos tenido como los hombres, el deseo de poder. Y esa autoridad o ese poder que mucha gente ha llegado a tomar o ha llegado a usurpar, lo están usando para beneficiarse a ellos mismos. Por lo tanto, el concepto de autoridad se ha hecho un tema que la gente huye de ellos o que la gente habla acerca de ellos a regañadientes. ¿Por qué? Porque ha sido distorsionado, porque ha sido sacado de contexto y ahora muchas veces no podemos ver la belleza de lo que significa sujetarte a autoridad. ¿Están conmigo? Yo quiero invitarte a que veamos la autoridad desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué Dios nos llama a que tú y yo ejerzamos la autoridad de tal forma que nuestros hijos entiendan que es hermoso estar bajo autoridad? Que tus hijos entiendan que es hermoso obedecerte. Y todos dijeron,
Nadie se la creyó, ¿ah? ¿Qué? Es hermoso obedecer, es hermoso estar bajo autoridad, es bello estar bajo autoridad. Y todos así como que no es cierto. No es cierto. Y es por lo que hemos estado viviendo. Es increíble mirar niños de 4 años controlar a mujeres de 30 años a través de berrinches. Es increíble ver cómo estos niños hacen berrinches y rabietas y logran obtener lo que ellos desean en el tiempo que ellos los desean. Tal vez has oído la frase de papás o mamás diciendo: simplemente no puedo controlar a mi hijo, y tienen 4 años de edad. Hay muchas veces que yo veo gente en lugares que en lugar de decirles hijos, padres controlan a sus hijos, ya les tengo que decir hijos controlan a sus padres. Porque es increíble la forma en que los niños pueden llegar a manipularnos. Un niño de 4 años está controlando y determinando la agenda moral y relacional de la familia. La gente se va de la reunión cuando el niño ya empezó a hacer berrinche porque ya no quiere estar ahí, entonces tiene que ir toda la familia. Y las decisiones y la vida de la familia gira alrededor del estado de ánimo del niño. Te piden algo y si no se los das lloran, gritan hasta que se los des. Un niño de 4 años que ve a su mamá como un adversario y no como la ayuda idónea que Dios en su infinito amor ha puesto para su vida. Y tal vez esa es la posición en la que estás. Tu hijo se ve como el enemigo y no como la ayuda idónea que Dios ha puesto en su vida para bendecirle. O tal vez tú ves hacia tu padre y a tu madre. Y el gran problema es que tú y yo tenemos que ser restaurados en nuestra imagen de la autoridad para que entonces podamos mirar a nuestros padres con el respeto y el amor y honrarles como Dios nos manda a honrarles. Ahora, la honra no es algo que te tengas que ganar, la honra es algo que se merece. Dios nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no porque se lo merezcan, sino porque es un mandamiento, porque nos toca honrarles independientemente de cómo sean. Pero es que tú no conoces a mi papá, no conoces a mi mamá, yo no los conozco, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero Dios los conoce y aún así Dios te manda que les honres. ¿Pero por qué les voy a honrar? Porque sujetarte a autoridad, porque estar bajo autoridad, porque honrar a autoridad trae bendición. Y lo vamos a entender, amén. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Tal vez estoy hablando y estoy tocando puntos medulares y tal vez algunos de ustedes están muy heridos con sus padres, están muy heridos con sus hijos tal vez, porque ya has tratado todo y no ha habido cosa que funcione. Hablábamos la semana pasada y vimos cómo Dios tocó nuestros corazones y cómo Dios restauró corazones de una manera impresionante y Dios lo sigue haciendo. Y quiero continuar un poquito hablando acerca de ese tema, de la condición del corazón. Pero ahora quiero hablar acerca de la condición del corazón en relación con la autoridad, en relación con todo esto. Un niño ve la autoridad o este niño del cual estamos hablando, ¿verdad? Que ve a su mamá como un adversario y no como la ayuda idónea que Dios ha puesto en su vida. Es un niño que ve la autoridad como algo tan malo que debe de pelear contra ella en todo tiempo. Esto es azul, no es verde. Es rojo, no es morado. Siéntate, me paro. O el niño, 5 minutos, time out. Mamá, pues puedo estar sentado ahí, pero en mi corazón estoy parado. Se ríen porque ustedes lo han hecho, ¿verdad? ¿Están conmigo? Es por esto que es fundamental. Es parte de una paternidad sólida que tú y yo como padres aprendamos a enseñar y a demostrar la belleza de estar bajo la autoridad. Uno de los problemas fundamentales en la vida de los hijos es la autoridad. Y es por esto que enseñar y demostrar la belleza de estar bajo autoridad es uno de los fundamentos al ejercitar una paternidad sólida. Amén, ¿están listos? ¿Cuál es el problema central? El problema central es la condición del corazón de tu hijo. Proverbios 4, versículo 23 dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Nueva Versión Internacional dice: por sobre todas las cosas, que dice, cuida tu corazón, cuida qué es lo que está entrando, cuida lo que está
estableciéndose. Cuida lo que estás permitiendo que entre a tu corazón, porque de este corazón mana la vida y de la abundancia del corazón habla la boca. La semana pasada les hablaba que el problema de nosotros, o el problema de los seres humanos, está radicado en aquello que han permitido que entre en su corazón, tanto lo bueno como lo malo. Si tú permites que cosas malas entren a tu corazón, que la falta de perdón, que el odio, ¿verdad? Que entre la ira, que entre contienda, que entre pecado, que entre lascivia, que entre tantos pecados a tu vida, a través de tus sentidos, a través de tus ojos, a través de tu tacto, a través de lo que escuchas, a través de lo que ves, a través de lo que oyes. Si tú permites que entren estas cosas en tu corazón, van a venir a tu mente, van a entrar a tu corazón, y esto va a determinar la manera en que tú actúas. Determina la manera en que te comportas. El gran problema es que nosotros queremos cambiar nuestros hábitos a través de cambiar formas de vivir, formas de actuar, cuando realmente lo que la Biblia nos enseña es que para cambiar nuestra manera de vivir es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Están conmigo? Cuando tú cambias tu manera de pensar, esto viene a tu corazón y entonces empiezas a vivir de una forma diferente. Y aquí en Proverbios te dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El problema de que tus hijos son irrespetuosos es el corazón. El problema es más profundo de lo que parece. Es un problema del corazón en relación con la autoridad. Lo que esto significa es que la vida de nuestros hijos está controlada, y aún tu vida, porque ahorita estamos hablando de paternidad, pero escúchalo tú. Porque Dios también nos está hablando a nosotros, y el problema de nuestro corazón, ¿verdad?, está en qué hemos permitido entrar a Él. Lo que esto significa es que la vida de nuestros hijos, o nuestra vida, está controlada por nuestro corazón. Sus palabras, nuestras acciones están controladas por lo que hay en Él. Podemos decir que los problemas de nuestros hijos son problemas del corazón. Las cosas hirientes que dicen, la manera en que se comportan, está relacionada con el rencor, la ira, la amargura, el egoísmo, los celos, la impaciencia, la falta de amor que hay en sus corazones. Y tenemos que entenderlo y tenemos que dejarlo bien claro. No solo estamos lidiando con las acciones y las palabras de nuestros hijos, estamos lidiando con lo que hay en sus corazones. Y el problema, esto fue lo que dije la semana pasada, y el problema es que uno de los problemas del corazón es su relación con autoridad. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? El problema de la autoridad. Una de las condiciones del corazón más importantes en nuestras vidas, y obvio en la vida de nuestros hijos, es la condición del corazón en relación con esta autoridad. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que nuestros hijos aprendan y entiendan lo más temprano posible que nacieron en un mundo regido por autoridad y que esa autoridad no son ellos? ¿Por qué es tan importante? Porque es tan importante que tú y yo entendamos que tú y yo nacimos en un mundo que rige una autoridad y que esa autoridad no somos ni tú ni yo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo tenemos que enseñar? ¿Por qué? Porque para cualquier pecador, o sea, para ti y para mí, no es natural sujetarnos a la autoridad. A nadie le cuesta o le da gracia hacer algo que les mandan hacer. A nadie le gusta. A nadie le gusta que le manden a hacer algo que él no quiere hacer. El pecado nos hace creer el pecado nos hace querer hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Cuál es el problema del pecado? Es el ego, es el yo. ¿Por qué una persona cae en adulterio? Porque quiere placer. ¿Por qué? Por el yo. ¿Por qué una persona roba? Porque quiere tener más, por el yo. ¿Por qué una persona miente? Porque quiere protegerse. ¿Por qué? Por el yo. ¿Por qué una persona hace lo que hace? Traiciona, por el yo. ¿Por qué una persona está haciendo? Por el yo. El problema de la sociedad es el ego. Y pensamos que nosotros estamos en el centro del mundo. Pensamos que que la vida debe de girar alrededor de nosotros. Todo lo que pasa en el mundo no es justo mientras no pase de acuerdo a lo que yo quiero que pase. Pero cuando pasa de acuerdo a lo que yo quiero que pase, entonces la vida está haciendo justicia finalmente. ¿Sí me están entendiendo?
Y ese es el gran problema que tenemos. El pecado nos hace querer que las cosas se hagan de acuerdo a nuestra voluntad. El pecado nos hace querer aplicar nuestras propias reglas. ¿Sí o no? El pecado nos convence de nuestra forma. Quiere que hacer nuestra manera, nuestro plan, nuestra idea, nuestro juicio. Todo esto es mejor que cualquier otro. El pecado nos hace querer hacer las cosas como, cuando y donde yo quiera. El pecado hace que sea renuente a hacer las cosas como otra persona me lo pide. El pecado nos inserta en el centro de nuestro propio mundo. El pecado nos inserta, lo vuelvo a repetir, en el centro de nuestro propio mundo, el cual es el lugar donde nunca debería de estar, porque ese lugar le pertenece a Dios y solamente a Dios. El pecado te dice, tú eres primero, Dios es al último. Dios es otra opción, Dios no es lo primero. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos aprendiendo? Por ejemplo, cuando a mí me chocan las habas. Si un día me invitan a comer a su casa y me odian, denme habas. Dice, para que deje de predicar esas cosas, pastor. Miren, no solamente van a perjudicarme, van a perjudicar a mi esposa en la noche. Las habas son horribles, yo creo que son del demonio. Son algo del demonio. Me chocan las habas. Y me acuerdo cuando mi mamá me daba habas de chiquito, ¿verdad? Aparte de que no me gustaban, mi mamá decía, bueno, es que... Y luego me daba leche con ajo, hijo, para las lombrices. Mi mamá nos torturaba. Leche con ajo. Y yo me escondía abajo de las cobijas, bien inteligente, para que no me encontrara, me camuflajeaba. No me encontraba. Bueno, pero mi mamá me daba las habas. Y el hecho de que yo no me quisiera comer las habas o las verduras, ponle las verduras que no saben feas, que son ricas, ¿verdad? El problema que tenía con eso no era el hecho de que yo supiera mucho de nutrición y dijera, mamá, las habas contienen este nutriente que mi cuerpo en este momento no lo necesita. Yo ya lo analicé a mis 2 años y quiero decirte que estás equivocada. No, simplemente era mi rebeldía diciendo, mamá, no me voy a comer las habas porque no quiero. Porque yo sé que puedo decir que no. No me gustan las habas y no me vas a dar habas. ¿Sí me explico? Tus hijos nunca te dicen, he estudiado mis necesidades alimenticias y las verduras y las habas no son necesarias. ¿O sí? Simplemente lo hacen. Nuestros hijos, debido al pecado, nacieron en un mundo en donde ellos creen que son los reyes y soberanos y que pueden hacer lo que mejor les plazca. Mamá, llego a las 12, no llega, no a las 11, no a las 12. ¿Por qué no a las 12? Porque te estoy diciendo a las 11. ¿Pero por qué? Porque tú llegas a las 11. ¿Pero por qué? ¿Cuántos han estado ahí? ¿Verdad? No lo pellizques ahorita, sí, enfrente de todos. Es cierto. La discusión que tienes con tus hijos acerca del tema no es acerca de una dieta alimenticia, es acerca de la autoridad que le está diciendo qué hacer. Apaga eso, no quiero. Que lo apagues, no quiero. Que lo apagues, no quiero. Tenemos que entender que nuestros hijos no están resistiendo acerca de comerse los vegetales o las habas. En realidad se están resistiendo debido a la condición de su corazón. Hay cosas que Dios te dice perdona y tú dices no quiero. Yo sé que la condición de mi corazón hoy no necesita que perdone, aun cuando me estoy amargando. Y Dios te dice, perdona, no quiero, porque yo soy el Señor de mi vida y yo voy a perdonar cuando a mí se me pegue la gana y no se me pega la gana perdonar. Cuando lo vemos con las habas nos da risa, pero cuando lo vemos acerca de cosas, deja de mirar a esa mujer con codicia. No queremos hacerlo porque somos el centro de nuestro universo y queremos hacer lo que nos da placer, lo que nos da poder y lo que nos pone en una posición de pensar que somos los reyes y señores de nuestro propio universo y que podemos hacer lo que queramos. El problema es nuestra relación con la autoridad, la condición de nuestro corazón en cuanto a la autoridad.
lo que están haciendo es que están creyendo la falacia. Cuando hacemos esto, estamos creyendo la idea errónea, autodestructiva, de creer que en nuestro autogobierno vamos a encontrar la paz y felicidad que todos buscamos. Porque al final del día el ego está motivado por querer encontrar el placer y la plenitud que solamente podemos encontrar en Dios. Esto es crucial. Y tal vez cuando se los digo, dicen: José Luis, ya cámbiale la página, es que ya no lo dijiste, pues no lo has entendido. Cuando tú y yo entendemos que el clímax de mi vida se encuentra en Cristo, vamos a dejar de buscar el placer en el lugar incorrecto. Y lo vamos a encontrar en el lugar correcto, sí, con la esposa que Dios te ha dado, siéndole fiel, siéndole leal, gozándote con la mujer de tu juventud. Cuando tú entiendes los principios de la palabra de Dios y dices: a mí me conviene honrar a mi padre y a mi madre. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa y Dios me lo ordena, Dios me lo manda. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, encuentras plenitud, a pesar de cómo sea tu mamá y tu papá. Estaba platicando con un amigo, él me decía: yo tuve una relación increíblemente mala con mi mamá. A los 20 años me salí de la casa, me casé como parece que a los 23, 24 años, dice, pero desde que me salí de la casa no me hablaba con mi mamá. Siempre que nos hablábamos nos insultábamos, nos decíamos groserías, y era una relación increíblemente mala. Y un día Dios le muestra y le dice: ¿sabes qué? Tienes que empezar a decirle a tu mamá que le amas. ¿Cómo le voy a decir que le amo si no la amo? El amor es una decisión, ámala. Y empezó a decirle: mamá, te amo. Y la mamá al principio: ok. Mamá, te amo, mamá, te amo, mamá, te amo, mamá, te amo. Hasta que ahora Dios ha restaurado las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues los principios de Dios viene restauración. Entendamos algo: los principios de Dios nos completan. Los principios de Dios nos sanan. Los principios de Dios juntan todos los pedazos que estaban rotos y nos hacen nuevos. Tu vida y mi vida necesita ser restaurada, ser transformada, pero no es a través de tú estando en el centro, es a través de Dios estando en el centro de tu corazón. La autoridad de Dios en el centro de tu corazón. ¿Están conmigo? Aunque no lo veamos, estamos viviendo en esclavitud a nuestro ego. ¿Cuántas veces haces algo que ni quieres hacer y simplemente lo haces porque tu carne te lo pide? ¿Cuántos? Levanten su mano, yo soy el primero. ¿Qué dice? Eso no lo tengo que hacer, no me conviene, no está bien, pero ahí vas de burro. No agarres el comal porque te quemas. No agarres el comal porque te quemas. No, que no agarres. Mi mamá así me decía: mi hijo, no agarres el comal. No. No agarres el comal, te vas a quemar. Que no lo agarre. Y lo agarro y me quemo y lloro. ¡Ay! Pues me quemé, pues te dije. Y yo, papá, ¿sí, verdad? ¿Sí me explico? Ahora vean esto. 2 Corintios capítulo 5 versículo 15. Vean esto, está increíble. Este versículo está increíble, va a revolucionar tu manera de ver la vida. Y Él murió por todos. Di conmigo: Él murió por todos. ¿Quién? Jesús. Él murió por todos. ¿Para qué? Vean esto, está increíble. Para que los que viven ya no vivan para sí. Vean esto. Y Él murió para todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Vean esto, está increíble. En la mañana que lo estaba reestudiando dije: no te pases, este versículo nunca lo había entendido como lo entendí hoy. El mayor problema que yo tengo es que soy esclavo de mis propios deseos, de mis propias pasiones, de mi propio ego, de mi propio necedad, de mi propia necesidad por obtener poder, pasión y de mi propia avaricia. Porque esos son los problemas del mundo. En donde tú le veas, en todas las eras, tienes el problema del deseo de poder, deseo de placer y deseo de dinero. Avaricia. Poder, placer y avaricia. ¿Verdad que sí? ¿Alguno de ustedes no lo tiene?
Todos tenemos esos problemas, ¿verdad? Y tú y yo hemos sido esclavos de eso. Y Jesús dice, es que Él vino a morir. Fíjate lo que dice Pablo en la segunda carta de Corintios. Dice, y Él murió por todos. ¿Para qué murió Jesús? El propósito de la muerte de Jesús es para que tú y yo fuésemos libres de nosotros mismos. Fuésemos libres de ese deseo de poder, de ese deseo de pasión, de ese deseo avaro, de ese deseo que constantemente te está pidiendo más y más y más y más, y que nunca se satisface. ¿Por qué? Porque no hay forma de satisfacer algo que no se puede satisfacer si no es a través de Dios. Constantemente tu carne va a querer sentir un placer y un deseo que solamente Dios te lo puede dar. Dios no solamente te puede satisfacer en el espíritu. Dios es suficiente para tu cuerpo, para tu alma y para tu espíritu. Cuando tú y yo nos sujetamos, cuando tú y yo nos metemos en sus principios, cuando tú y yo obedecemos, podemos encontrar el placer en Dios, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Podemos encontrar el ser empoderados y ser esas herramientas para ser luz en la tierra, para hacer sal en la tierra. Tú y yo podemos encontrar ese poder, y tú y yo podemos ser provistos de aquel que es dueño de todas las cosas. Cuando venimos y vivimos bajo sus principios. Es solamente ahí. Dios dice, Cristo murió para hacerte libre de ti. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros seguimos atados a esos problemas? ¿Cuántos de nosotros seguimos atados a esas pasiones? ¿Cuántos de nosotros seguimos atados a todas esas porquerías? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, sino que todos. Y no hemos entendido que el sujetarnos a la autoridad de la palabra de Dios nos libera de una vez y para todas. Pero tú tienes que aceptarlo y tienes que ponerte de acuerdo con la palabra, y tienes que tomarlo y vivirlo y creerlo y sujetarte y decir, Señor, eres tú, no soy yo. Y dice, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para ¿quién? Para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Uno de los propósitos por lo cual Jesús fue a la cruz fue exactamente este problema del cual estamos hablando. Jesús sabía que nuestros hijos nacerían siendo esclavos de ellos mismos y que solo su gracia podría librarles. Solamente su gracia, solamente la gracia de Dios puede librarte de ti y te puede librar de mí. Solamente la gracia de Dios nos puede librar. Jesús sabía que nuestros hijos habían nacido siendo esclavos a sí mismos. ¿Por qué hacen berrinche a los niños? Porque quieren hacer su voluntad. ¿Cuántos niños hacen berrinche por 2 horas seguidas? 2 horas seguidas. 2 horas, o sea, no te pases. ¿Cuántos niños no ves ahora que no, les dices no y se azotan en el piso a pegarse en la cabeza? No se lo estoy contando, yo lo he visto. Yo todavía me sigo azotando. Si esto no es que sea morenito, ay, si no, son los moretones que traigo de tanto azote. ¿Cuántos han visto esto? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos seguimos azotando cuando Dios no nos da lo que queremos? Como decía el que fue mi pastor mucho tiempo, te azotas, te tiras y luego te azotas todavía, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Lo estamos viendo? ¿Le está cayendo el 20 o nada más soy yo el único que me está cayendo el 20? Nos azotamos. Dile hashtag no te azotes, que hay chayotes. No te azotes, que hay chayotes. ¿Saben cuáles son los chayotes, no? ¿No les dio risa mi chiste? A ver, se los voy a volver así como que no están despiertos. ¿Qué onda, Vicky? Wake up, come on, come on. No te azotes, que hay chayotes, porque te hay chayotes, te picas, ¿ok? Y es que no está tan chistoso, ok, bueno, a mí sí me da risa. ¿Sí me explico? Jesús murió para corregir la motivación de la vida. Jesús murió para corregir la motivación. Este versículo nos está diciendo que Jesús murió para corregir la motivación de la vida, para corregir esa motivación que hace vivir a nuestros hijos para sí mismos, la cual convierte a nuestros hijos en personas egocentristas y consumidas por sí mismos. Esto es muy fuerte porque buscan
el llegar al punto de querer sentirse plenos a través de sí mismos, y esto es imposible. Esto es el fondo. Esto es en el fondo el deseo de autogobernarse, de autosatisfacerse a través de sus propios medios y a través de sus propias decisiones. El propósito de la muerte de Cristo es el de llevar a todo cristiano a renunciar a la búsqueda de la satisfacción y el egocentrismo, para entonces poder disfrutar la vida a través de tener una vida centrada en Él, motivada a buscar el beneficio de los demás como Cristo nos los enseñó. Amén. Ahora, tal vez cuando tú y yo vemos estas palabras dices, es que José Luis, yo tengo necesidad, yo sé que tienes necesidades. Entiéndeme, yo no estoy diciendo que tus heridas y tus problemas y tus situaciones, créeme, yo estoy en consejerías toda la semana, aconsejando familias, aconsejando matrimonios, estoy en diario, en las tardes, estoy diario aconsejando, con mi esposa estamos aconsejando personas y está padrísimo, nos encanta hacer eso. Entiendo que hay una necesidad, pero lo que quiero que entiendas y abras tus ojos es que eso es secundario. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo. Cuando tú dejas de mirarte a ti mismo y empiezas a ver el problema de la otra persona y le bendices antes de esperar ser bendecido, empiezas a ser bendecido tú y empieza a romperse lo que estaba en tu vida. ¿Sabes por qué no lo conoces eso? Porque nunca lo has tratado. Porque tu ego te dice, no, tírate y lámete las heridas. Pobre de ti. A ti Dios no te quiere, a ti Dios no te ama. Si el pastor aconseja a todos, pero a ti no te ha aconsejado. Pues sí, pero pues el que no habla, Dios no lo oye. Y aparte, al final del día, mira, yo te voy a aconsejar una vez y no esperes que a la segunda o a la tercera te cambie el tema. Te voy a decir lo mismo las dos y la tercera y la cuarta y la quinta. Mi esposa, habla de nuevo con ellos. Mi amor, ya les dije lo mismo, le voy a volver a decir lo mismo. Vuelve a hablar con ellos. Bueno, ahí voy. ¿Ya hiciste lo que te dije? No. Pues mira, hay que hacer esto y hay que hacer. ¿Sí me explico? Iglesia, por favor, intentemos poner a Cristo primero. Y yo entiendo que no es por nuestra fuerza, porque nosotros solitos no queremos. Nuestro corazón está en contra de autoridad. Nuestro corazón te dice, no lo pongas primero. Acuérdate que a ti te gusta hacer este pecadito que es bien bonito. Acuérdate el odio que le tienes a esta persona. Uy, ¿a poco no sientes bien padre cuando te imaginas que le va re mal? ¿Sí me explico? Esto es increíble. Ahora vean. Este versículo de 2 Corintios 5:15 que le estoy diciendo, Él murió por todos para que ya no vivan para ellos, sino que ya no vivan para sí mismos, sino para Cristo, nos está diciendo que nuestro trabajo como papás es establecer una idea clara, amorosa y consistente de la autoridad bíblica y cómo ésta se relaciona con el Evangelio. Para esto debemos entender que el trabajo de la autoridad está íntimamente relacionado con el trabajo de la gracia. El principio que les dije al empezar esta predicación fue que tú y yo tenemos que demostrar y enseñar la belleza de aprender a sujetarnos a la autoridad. Si el problema de nuestros hijos o el problema de nosotros reside en nuestro corazón y en nuestra relación con autoridad, la cual nos lleva a no querer sujetarnos a lo que Dios nos manda, porque queremos encontrar placer, poder y riquezas a través de nuestra propia forma, ¿verdad? Si no queremos sujetarnos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entonces ser embajadores y representar la autoridad de Dios en la tierra, esa autoridad de amor, esa autoridad de paz, esa autoridad que trae plenitud, esa autoridad que trae felicidad, esa autoridad que es bella, que es hermosa, esa autoridad que conviene que tú y yo nos metamos debajo de ella. Pero para eso tú y yo tenemos que usar la gracia.
La autoridad no fue dada para dar gritos y sombrerazos, la autoridad fue dada para ejercerla en amor. Por cada grito tienes que dar 5 abrazos. No esperes corregir a alguien si primero no lo has amado. Muchas veces queremos corregir a las gentes, queremos decirles sus cosas. No, yo le digo, yo sí le digo. ¿Va? No, yo sí le digo, yo sí le digo, yo soy bien, yo sí le digo. No, yo no tengo pelos en la lengua, yo sí le digo. Hijo, pues le puedes decir, pero no te va a escuchar porque no lo has amado. ¿Sabes por qué tú y yo escuchamos a Cristo? Porque Él nos amó primero. Porque Él dio su vida por amor a ti. Tus hijos, mis hijos tienen que ver a un papá que está dispuesto a poner su vida por ellos. Porque eso les va a hacer entender que les amamos y entonces eso les va a llevar a entender la autoridad. Y van a decir, me conviene sujetarme a mi papá. Antes no. Antes no. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Efesios 6, versículo 1 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes una vida larga en la tierra. ¿Cuántos de ustedes, papás, quieren que les vaya bien a sus hijos? ¿Por qué les robas entonces que tus hijos les vaya bien? A través de no representar la autoridad de Dios correctamente. ¿Por qué les robamos? Es que a mí también mi papá me lo hizo. No, ¿por qué? Para que te vaya bien y disfrutes una larga vida en la tierra. Vean lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Pero es que mi papá no lo conoces. Pero la Biblia no te dice si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo, si es alto, si es flaco. Dice hónralo para que te vaya bien. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Cuántos de ustedes aún, hay algunos de ustedes aquí que tienen a lo mejor enemistad con sus padres? Y tienen que buscar la reconciliación, porque tú y yo hemos sido dados el ministerio de la reconciliación de Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dice, para que les vaya bien y disfruten de larga vida en la tierra, versículo 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Santa cachucha. Y todos los hijos dijeron, yes. ¿Verdad? Y cuando la Biblia dice, honra a tu padre, los papás decimos, yes. ¿Qué dice? Y ustedes, padres, no pierdan de vista este versículo. No hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pon mucha atención al versículo 4. Aquí es donde debemos cimentar el tema de cómo debemos ejercer nuestra autoridad. Ahora quiero decirte el contexto de este pasaje. En este tiempo, en la cultura grecorromana, cuando este pasaje es escrito, cuando este pasaje es dado, en la cultura grecorromana los papás, hombres, tenían la autoridad sobre la familia a tal punto que ellos podían sentenciar a su esposa y a sus hijos a muerte si bien les placía. ¿Están conmigo? Aun cuando ellos no tenían la razón, si ellos decían, mi hijo, que te acabó el 20. En ese momento ellos podían sentenciarlos a muerte. ¿Están conmigo? En ese tiempo, el papá, la familia eran posesión de los hijos y ellos podían tomar esa decisión. En el primer siglo del Imperio Romano, los padres podían hacer cualquier cosa que quisieran con sus familias, aún sentenciar a pena de muerte a uno de los miembros de ella. Ahora vean esto, vean los fundamentos de este pasaje. Es importante que entendamos que ni tú ni yo tenemos autoridad autónoma sobre nuestros hijos. La autoridad que tú y yo tenemos como padres es la autoridad que hemos recibido de aquel reino que representamos, que es el reino de Dios.
Jesús dijo, cuando los llevan delante de Poncio Pilates, le dice, ¿no sabes que yo tengo la autoridad de liberarte o de matarte? Y dice, sí, pero ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada del cielo. Él tenía autoridad porque le fue dada autoridad. Tú y yo tenemos autoridad porque nos fue dada. Nos fue dada por Dios. Número 2, la autoridad que tú y yo tenemos sobre nuestros hijos no nos fue dada para ejercerla de una manera que creamos o de la manera que creamos que funciona mejor. La autoridad que Dios nos ha dado sobre nuestros hijos es una autoridad de embajador. El embajador usa la autoridad en base a la dirección que el gobierno que le ha embestido le manda que la use. Ahora vean esto, el propósito y la autoridad de la comisión. Quiero leerles este versículo en el Juan, versículo 20-21, que sucede después de la resurrección de Cristo y tiene que ver con una de las apariciones de Jesús antes de la ascensión. Jesús les dice, la paz sea con ustedes. Jesús repitió, como el Padre me envió, así también yo les envío. Jesús está enviando a sus discípulos y te quiero hablar de este versículo porque en este versículo lo que Jesús está haciendo es embestir a sus discípulos con autoridad para que vayan y hagan algo. Jesús bendice a los discípulos y les da la comisión en la que deben de enfocarse en ese momento en adelante. Jesús les estaba enviando a una comisión de la misma forma que su Padre le había enviado a él. Ahora ven esto, el énfasis de este pasaje está en la comisión y la autoridad de la persona que los envía. Vean esto. Cuando dice la palabra, dice yo te envío, en estos fundamentos que estamos aprendiendo, tenemos que entender que la autoridad que tú y yo hemos recibido tiene que ser aplicada de la misma manera que Dios nos ha mandado que la apliquemos. Y esa autoridad se ejerce ¿cómo? En gracia, en la gracia. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les han mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. Ahora vean esto, capítulo 5, versículos 19 y 30 de Juan. Dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús que dio vista al ciego. Jesús que levantó al paralítico. Jesús que hizo tantos milagros. Dice Jesús, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino, ¿qué dice? Solamente lo que ve que su Padre hace. Ese es el fundamento de la autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que vemos hacer ¿a quién? A nuestro Padre. ¿Me están siguiendo? Esa es la autoridad de embajador. Porque cualquier cosa que hace el Padre, ¿qué hace? La hace también el Hijo. Y no puede hacer nada, dice, y no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Está hablando Jesús. Dice, juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino... Este versículo está impresionante. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para que ya no vivamos para nosotros, sino para quién? Para aquel que nos rescató. ¿Están conmigo? ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Qué hacía Jesús? Dice, yo no hago lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que veo hacer al Padre. Yo juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque es lo que oye del Padre. Vean esto, papás, veamos esto. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo porque no sabemos qué aconsejarle a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros queremos juzgar algo que está sucediendo en nuestra familia y sentimos duda, estamos afligidos, estamos entristecidos, estamos deprimidos, estamos angustiados, simplemente porque no sabemos si lo que estamos decidiendo y juzgando es correcto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Sabes por qué? Porque tu yo está tan sentado en el trono que nos impide escuchar a Dios y su consejo. Ve lo que dice este pasaje. Ve lo que está diciendo Jesús. Mi juicio, ¿cómo es? Justo. Juzgo según lo que ¿qué? ¿Cómo tenemos que juzgar?
Según lo que ¿qué? Lo que oímos. ¿Y cómo va a ser tu juicio? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿O es demasiado bello para ser cierto? ¿Me están siguiendo? Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Cuántos de ustedes podemos hacer algo por nuestra propia cuenta? Nadie. ¿Cuántos de ustedes quieren lograr cosas y llevar fruto en sus vidas? Mateo capítulo 15 dice que Él es la vida y nosotros somos los pámpanos, y nosotros no podemos llevar fruto si no permanecemos en Él y Él en nosotros, ¿sí o no? Es lo que dice la Biblia. Ahora, si tú y yo queremos llevar fruto, tenemos que permanecer con Él. Ahora, tú y yo hemos logrado tener fruto en nuestras vidas, pero ¿ha perdurado el fruto? Cuando Jesús nos dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes llevarán frutos. ¿Y este fruto qué? Permanecerá. Dios quiere que el fruto que tengan nuestros hijos permanezca, pero ese fruto va a permanecer cuando ¿qué? Cuando ejecutamos esa autoridad de acuerdo a lo que oímos y de acuerdo a lo que vemos hacer del Padre. Por lo tanto, papás, tenemos que involucrarnos. No hay un shortcut, no hay un atajo para que tú y yo podamos llegar delante del Padre y decir, Señor, o arréglame esta situación, o arréglame esta situación. Dice Dios, no. Tú y yo tenemos que comprometernos con su palabra, tenemos que comprometernos con su presencia, tenemos que buscarle constantemente. 3 cosas nos dejó Dios para vivir la vida cristiana: nos dejó su Santo Espíritu, nos dejó su palabra y nos dejó a la iglesia. Por eso tenemos que venir y tener en comunión con Él, estar en intimidad con Dios, buscarlo en oración. Por eso tenemos la oración a las 6 de la mañana, para que tú aprendas a orar, para que aprendas a intimar con Dios, para que aprendas a estar en su presencia, para que oigas a otras personas dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y tu vida y tu fe crezca al oír, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso lo estamos haciendo, para que tú intimes más con Dios y entonces Dios pueda transformar tu vida, para que entonces conozcas la palabra y puedas hacer lo que oíste de la palabra, lo puedas poner por obras. No solamente que vengas y escuches. La Biblia dice, no sean solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Dios quiere que vivamos por fe, no solamente que tengamos fe. Dios desea estas cosas. Dios quiere que tu juicio sea justo sobre tus hijos. Esto no significa que siempre le vas a decir que sí a tus hijos, pero cuando les digas que no, tus hijos van a saber que tanto les amas, que van a aceptar ese no y lo van a abrazar. Me encantó la última conversación que tuve con mi hijo. Yo como papá también he tenido retos con mis hijos. Y la última conversación que tuve con mi hijo, me dijo, papá, yo voy a hacer lo que tú me dices porque yo sé que me amas. No lo quiero hacer, no estoy de acuerdo, no lo me gusta, pero lo voy a hacer porque sé que me amas y porque te quiero obedecer. Y yo así de, wow, eso yo no lo puedo hacer. No es porque yo soy muy buen papá, o porque soy muy lindo, o muy guapo, que sí lo soy, pero no es por eso. Y modesto aparte, humilde, sencillito y carismático, ¿verdad? Es Dios, es su gracia. Y Dios lo quiere hacer contigo. Dios quiere que tú experimentes placer en tu paternidad. Pero no va a suceder si no quieres escuchar y juzgar como Dios te manda. La iglesia está llamada a ser. Juan 8:29 dice, el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Efesios 6:4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Recordemos, el Padre tenía autoridad aún de sentenciar a sus hijos a la muerte. Nuestra ausencia y negligencia aún puede sentenciar a nuestros hijos a la muerte el día de hoy. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Este pasaje especialmente nos está diciendo que eduquemos a nuestros hijos a que reconozcan la belleza y la hermosura de estar bajo la autoridad
Tenemos que entender que la autoridad proviene de Dios, la cual debe ser usada de acuerdo a su comisión para lograr el fin que Él desea, no lo que yo deseo. Cuando la Biblia dice no hagas enojar a tus hijos, esta parte habla del abuso de la autoridad. No está hablando que no ejerzas tu autoridad, está hablando que abuses tu autoridad. Ya que quede claro, ya los papás dicen, no, ya me metiste en camisa de 11 varas, explica eso porque mis hijos me van a decir que no los haga enojar todo el tiempo. Es no abusar la autoridad, no abusar la autoridad, la cual distorsiona. Escúchame muy bien, el problema por lo cual nuestros hijos no quieren sujetarse a autoridad es porque la autoridad que estamos representando está distorsionada y genera que nuestros hijos se resistan a ella. ¿Cuántos de ustedes, si hoy viniera Jesús y te dijera, dame esto, se lo darías? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque te ha amado. Porque ha demostrado su autoridad y su poder y su gloria y su presencia de una forma increíble. Y aún, ¿cuántas veces Dios te ha dicho no? ¿A cuántos Dios les ha dicho que no en una oración? A mí me ha dicho que no muchas veces. ¿Y cuántos le siguen amando? ¿Por qué? Porque ejerció su autoridad en gracia y en amor. Y te hizo ver que su plan es agradable y es perfecto para ti. ¿Cómo tú y yo podemos hacer que nuestros hijos abracen un no? Cuando ellos entiendan que el plan que tienes para su vida es agradable y es perfecto, porque no es tu plan, sino es el plan de Dios para sus vidas. Pero ¿cómo lo conoces? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando en la palabra. ¿Sí me explico? Hay mucha gente que quiere ser predicadora, pero no quiere estudiar la Biblia. Si le digo, o sea, ¿cómo? Oye, pero ¿tengo que leer libros para ser predicador? No. No, o sea, pues nomás di lo que se te ocurra. O sea, al cabo, pues ay. Pues, ¿qué hace un pastor? Pues nada, pues nomás está pensando qué va a decir el domingo. ¿Verdad? Aparte de aguantar gente como yo. ¿Sí me explico? Hijos, no hay atajo. No seamos negligentes, no seamos negligentes. No hagamos enojar a nuestros hijos. Este pasaje tiene que ver con pedir cosas irrazonables a nuestros hijos. Lo que la palabra de Dios nos enseña es como padres no debemos hacer que nuestros hijos se irriten innecesariamente. Estudios indican que el factor que causa más ira en los adolescentes es la falta de dirección de los padres. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. La disciplina tiene que ver con la corrección y la dirección de nuestros hijos. Disciplinar a tus hijos no solamente significa gritarles. Disciplinar a tus hijos significa decir, mira hijo, cuidado con esto, es por aquí. Y que ese juicio que estás haciendo sea justo. Y que ese camino que les estás señalando sea el correcto. El otro día platicando con Ernesto estábamos platicando acerca de los planes que tenemos para nuestros hijos, ¿no? Y me recordaba el plan que yo tengo para mis hijos, que es el fundamento, ¿no? Y muchas veces tenemos confusión y afán acerca del futuro de nuestros hijos. Y yo también. Tengo 2 universitarios y tengo uno en secundaria. Solteros, hagan sus aplicaciones, por favor, se me están quedando. Ya los quiero rifar, están baratos los boletos. Es más, yo les pago porque agarren uno. Y se hace el que no oye, se hace el que no oye.
Y el otro día estaba platicando con Ernesto y le decía, no juegues, es que el otro día llegó mi jefe y me empezó a decir el plan que tenía para su hija. Y cuando terminó me quedé así de, no manches, soy re mal padre. Me quedé así como que, ya lo tiene todo súper así. O sea, ya hasta sabe cómo la va a manipular y cómo la va a sobornar para que saque buenas calificaciones. Ya tiene los electrodos y la cámara de tortura. Y ya tiene todo el setup. No, tiene un plan bien padre. Y cuando lo terminó de decir, yo dije, no te pases, soy re mal padre, porque yo nunca pensé en hacer un plan para mis hijos. Y yo me sentía medio mal, y me sentía así como que sacado de la onda, como muchos de ustedes se sienten, ¿no? Y que hablamos acerca de los papás, ¿no? O que son hijos. Y cuando tus hijos dicen, oye, pues hoy quiero ser bombero, y el siguiente día astronauta, y el siguiente día pastor, y el siguiente día físicos nucleares, pues dices, oye, pues ¿para dónde van, no? Llega un momento de ansiedad, dices, ¿qué hago con mis hijos? Ves su camino y los ves chuecos. Y dices, ¿para dónde, no? No que mis hijos estén chuecos, ¿no? Están chuequísimos. No es cierto. No es cierto. Van bien, pueden hacer sus solicitudes, muchachos. Y platicando con eso, estábamos platicando y Ernesto me recordó, dice, pues es que tú tienes muy claro los fundamentos de lo que tú quieres hacer con tus hijos. Le digo, ¿sí? No me acordaba. Y me cayó el 20, y gracias, bro, por recordármelo, porque me dice, es que José Luis, tú dijiste un día, yo quiero que mis hijos hagan 3 cosas. Y eso es lo que hemos estado haciendo mi esposa y yo. Y sí es cierto, ahora que lo veo, le digo, sí es cierto. Sí es cierto, maestra. Y el número 1 es que amen a Dios con todo su corazón. Número 2, que sirvan a Dios. Y número 3, que mis hijos sean los hombres que tienen que ser para su casa, que sean protectores, proveedores y líderes para su casa, en cuerpo, en alma y en espíritu. Y si tenemos esos fundamentos, lo demás se va a dar. Porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Ahora puedo confiar. ¿Por qué? Porque mis hijos aman a Dios, porque sirven a Dios, y porque sé que debido a que aman a Dios y sirven a Dios, cuando tengan a sus esposas van a ser protectores, proveedores, y los van a dirigir correctamente, y su juicio va a ser justo. ¿Qué estamos haciendo? La autoridad que tú y yo tenemos nos fue dada por Dios para que tus hijos sean lo que Dios les ha llamado a ser. Amén. Y en eso estamos, enseñándolos a amar a Dios, enseñándonos a enseñar a Dios. Es el fundamento, y todo lo demás va a venir. Si ellos aman a Dios, ya la tienen ganada, ¿verdad? Yo soy licenciado en comercio internacional, tengo una maestría en administración de negocios, concentración en finanzas, y Dios me llamó a ser pastor. Y estudié teología, no crean que no estudié, sí estudié teología. Y sigo estudiando estudios cristianos, una maestría en DTS. Pero mi punto es, cuando tú amas a Dios, todo lo demás cae en su propio lugar. Amén. Así que gracias por recordarme. Amén. ¿Cuántos pueden descansar en Él? En pocas palabras, los padres tenemos que hacer todo lo que hacemos, primeramente poniendo a Dios en el centro de nuestra relación con nuestros hijos y su entrenamiento. 2 Timoteo 3, 16, 17, ya tengo esta escritura, termino. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que nuestros hijos, el siervo de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena